en el Congreso de la Nación después de la aprobación de ley bases y paquete fiscal. Paquete fiscal que tiene, entre otras cosas, mucha injerencia económica, sobre todo para las provincias, Denis. Exactamente, y es por eso que vamos, ya lo tenemos en estudios, a Alejandro Pegoraro. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Denis, buenas noches, Marcos. Bueno, efectivamente sí, en la agenda política del día de ayer en el Congreso, no solamente ley bases estaba en discusión, sino también justamente el paquete fiscal que, entre otras cuestiones, trataba la cuestión vinculada, por ejemplo, al retorno del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, es decir, para los trabajadores asalariados, como también modificaciones en impuestos, como por ejemplo bienes personales, y también al régimen del monotributo. Ahora, justamente un poco la discusión centrada en la relación nación-provincia de los gobernadores con el Estado Nacional estaba centrado en el paquete fiscal con algunas disensos, sin que haya un acuerdo pleno en la posición de los gobernadores, pero lo que había de fondo era la necesidad de instalar algún tipo de mecanismo para que las provincias recuperen por lo menos una parte de los recursos que perdieron en lo que va del año, sobre todo por lo que estaba vinculado con el impuesto a la ganancia que se había eliminado el año pasado para la cuarta categoría, y también obviamente por la propia recesión económica que generó una caída de la recaudación y obviamente menos recursos para distribuir por coparticipación a las provincias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el escenario en el cual se dio justamente la aprobación del paquete fiscal ayer en Diputados de la Nación? Sí. Hoy, por ejemplo, estamos en último día hábil de junio, por ende, cerró hoy oficialmente lo que es la coparticipación, la distribución de recursos para las provincias. El mes de junio, a diferencia de mayo, que ustedes recordarán que aquí en estos estudios habíamos contado que habían crecido mucho los recursos por coparticipación, producto de un alza en ganancias de las empresas en aquel momento. Bueno, en junio sí se dio vuelta otra vez el escenario, volvieron a caer los recursos por coparticipación a las provincias, un poco por encima del 20%, y eso generó que en el semestre, el acumulado de los 6 primeros meses del año, los recursos para las provincias terminen con una caída que es bastante importante, por encima del 10%, tanto en el consolidado de la Nación de provincias y Ciudad de Buenos Aires, como también particularmente en el caso Chaco y Corrientes. Ahí estamos viendo en pantalla justamente lo que es el resultado del primer semestre del año acumulado en términos de recursos por coparticipación federal. A nivel consolidado del país, es decir, 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la caída fue del 12,3% real respecto al primer semestre del 2023. En el Chaco la caída fue un poquitito menor, fue el 10,6%, en Corrientes el 10,8%. Cuando uno compara este periodo contra los años anteriores, es el peor primer semestre desde el año 2020, obviamente que ese año estuvo impactado por pandemia, claro, cosa que también impactaba en la recaudación, y por eso hasta ese momento es el peor primer semestre. Si comparamos más atrás, 2019-2018, también los recursos fueron menores que esos años, ¿no? Ale, te hago una consulta, y de ese margen, digamos, de entre país, Corrientes, Chaco, ¿cuál es la provincia que lamentablemente más sufrió justamente esta pérdida de coparticipación a nivel país? Bueno, la provincia de Buenos Aires es la que tiene en el acumulado del año la mayor caída, Mirá, que está en torno al 14%. Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito que registró la menor caída acumulada semestral, en torno al 10%, un poquito menos del 10%. Las diferencias entre Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires o Chaco y Corrientes mismo se deben a que, si bien la coparticipación tiene un esquema fijo que se respeta siempre para todas las provincias, hay otros elementos dentro de lo que se denominan transferencias automáticas que tienen algunos puntitos leves de diferencia entre alguna u otra provincia. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el impuesto de bienes personales, el Chaco recibe un puñadito de recursos mensuales que, por ejemplo, la provincia de La Pampa no recibe, claro, por diferentes asignaciones que se dieron a través de los años. No son diferencias muy importantes, pero bueno, es un punto más, un punto menos. Y además otra cuestión es que cuando se calcula las variaciones reales, porcentuales por provincia, se considera el IPC regional de cada una de esas provincias, es decir, para Chaco y Corrientes se mide a través del IPC de la región del NEA, del índice de precios al consumidor. Claro. Para la provincia de Buenos Aires a partir de el IPC de Gran Buenos Aires, para Chubut de la Patagonia, etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos generales, más allá de estas brechas, todas las provincias cayeron de manera muy, muy importante. Ahora, si queremos de alguna manera cuantificar cuánto fue la pérdida que genera en pesos, ¿no?,
esta caída que estamos hablando antes, bueno, para el Chaco significan 97.700 millones de pesos a precios de hoy, que la provincia dejó de percibir justamente por la caída en la coparticipación federal. Para el caso correntino son 75.127 millones de pesos. Más o menos, para ambos casos representa un poco más de una masa salarial y casi 2 masas salariales, digamos, mensuales, y por lo tanto son caídas altamente significativas, son pérdidas de recursos realmente muy importantes. En este contexto es en el que se dio la discusión del paquete fiscal y un poco, bueno, la pregunta ahora es de qué manera lo que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados podría compensar, equilibrar o tener cierto beneficio en términos de recaudación para las provincias, ¿no? ¿Equilibra o hunde más el barco, vale? Bueno, hay un punto ahí medio en el medio. Vamos, en primer lugar, si bien los impuestos afectados por el paquete fiscal son 3 en términos de recaudación, o mejor dicho, de distribución a las provincias, son ganancias, bienes personales y monotributo, hay 2 que son los principales, que es ganancias, por lejos el principal, pero también bienes personales. Vamos a ver el tema de ganancias particularmente, que es justamente lo que en aquel momento se discutió el año pasado y que generó también una caída fuerte en la recaudación, ¿no? Ahora, el impuesto a la ganancia vuelve para la 4ª categoría con un mínimo no imponible que está en torno a los 1.800.000 pesos para trabajadores registrados, suponiendo que la ley de la restauración, digamos, del impuesto a la ganancia empiece a aplicarse a partir de julio. Bajo ese supuesto, entre julio y diciembre, el Chaco podría estar recuperando cerca de 30.800 millones de pesos aproximadamente, que es un poquito más del 30% de lo que ya perdió en el año. Es decir, no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que se perdió durante el año por las diferentes razones que explicábamos antes, ¿no? En Corrientes, la recuperación de recursos estaría en el orden de los 22.200 o casi 300 millones de pesos. También en ese mismo nivel del 30% de recuperación. Claro, Ale, y una pregunta un poco más técnica. ¿Cómo se calcula cuánto puede llegar a incorporar justamente la nación en cuanto a ese impuesto de las ganancias? ¿Cómo se calcula eso a futuro? Bueno, lo que sea, en primer lugar, cuando está el proyecto en discusión en la Cámara de Diputados o del Senado, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una entidad creada por ley, que realmente tiene un trabajo espectacular que hace en términos de calcular los impactos fiscales de los proyectos de ley que están vigentes, hace justamente una estimación en base a escenarios posibles, ¿no? En este caso es a partir de la cantidad de trabajadores registrados que existen, cuál es el nivel salarial promedio que permite cuantificar cuántas personas pasarían a pagar, y dentro de esa cuantificación hacer las escalas correspondientes, ¿no? Es decir, si hoy tenemos, por ejemplo, un escenario en el cual hay 10.000 personas que ganan un salario promedio de 2 millones de pesos, bueno, sobre eso hay una recaudación esperada. Si hay otro tanto por ciento de personas que tienen un salario promedio de 3 millones de pesos, cuál es la recaudación esperada, etcétera. Es un trabajo, la verdad, que muy complejo, muy bueno el que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, y después lo traduce todo eso justamente a no solamente el impacto fiscal en términos del Producto Interno Bruto, del PBI, sino también justamente en términos de cómo se distribuye esa posible recaudación nueva, ¿no? Obviamente que son escenarios simulados, es decir, que están pensados en función de lo que ocurre hoy, pero si después podemos tener, por ejemplo, ¿no? en agosto, septiembre, una suba muy fuerte de salarios en el sector privado, por ejemplo, que no se espera que ocurra, pero supongamos que ocurre, naturalmente eso generaría un alza en los niveles de recaudación del impuesto también, ¿no? Claro. Por el contrario, también puede pasar lo mismo. Si de repente hay una depreciación mucho más fuerte que la actual en términos salariales, bueno, posiblemente la estimación que se hizo fue de mucho, es decir, se calculó de más en relación a lo que finalmente terminó ocurriendo. Por eso son estimaciones a partir de simulaciones de un escenario actual proyectado el resto del año, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al dato puntual de ganancias, como se veía anteriormente en la placa que estaba en pantalla, son recursos muy importantes que por supuesto las provincias recuperarían, pero que no alcanza a compensar siquiera la mitad de lo que se perdió durante el año. Pero acá viene la parte mala de la aprobación del paquete fiscal en términos de las cajas provinciales. La modificación del impuesto a los bienes personales lo que genera es un alivio fiscal para el contribuyente, es decir, va a haber personas que van a pagar menos, ya sea por la suba del mínimo
que tributa el impuesto de bienes personales o también por el cambio de alícuota, pero también genera menos recaudación de ese impuesto, que es un impuesto que se distribuye entre las provincias. Y en ese caso, si bien las pérdidas no serían demasiado significativas como lo fueron en su momento el del impuesto a la ganancia, porque obviamente el impuesto a la ganancia recauda mucho más que lo que recauda el impuesto a los bienes personales, en el Chaco también bajo la misma simulación, es decir, simulando un escenario que arranque en julio y que se extienda hasta diciembre con este nuevo esquema, el Chaco perdería cerca de 8.500 millones de pesos de recaudación de este impuesto y Corrientes perdería cerca de 6.300 millones. En relación a lo que recibieron hasta hoy por este mismo impuesto, estamos hablando de que pierden la mitad aproximadamente de lo que ya recibieron y que eso vuelve a desequilibrar de alguna manera lo que es el conjunto de los recursos coparticipables que llegan a las provincias. Por ende, esto nos hace pensar, y partiendo de la base incluso de que el escenario económico en términos de recaudación va a seguir estando a la baja, esto nos hace pensar que no va a haber, por lo menos en los próximos 3 o 4 meses, una recuperación de la coparticipación y por ende de los recursos que llegan a las provincias que son de origen nacional por vía automática, y naturalmente obliga a los gobernadores a continuar pensando en las políticas presupuestarias bajo un escenario altamente contractivo. Y sobre todo, y esto es un dato no menor, si bien recién mencionábamos cuál era la simulación de recursos que recibirían las provincias por estas modificaciones, todavía falta un aspecto muy importante, que es hay que reglamentar la ley, hay que ponerla en vigencia y por lo tanto, si bien simulamos cuántos recursos recibirían las provincias a partir de julio, la realidad es que el goteo de fondos que llegarían a las provincias, por ejemplo, por el impuesto a la ganancia y su nuevo esquema sería quizás a partir de septiembre. Claro, esto va a durar un tiempo, ¿no? Va a tardar un poco. Exacto, hay una demora en términos, te diría, administrativos, ¿no? Justamente por lo que es la puesta en marcha y la puesta en vigencia de la ley. Pero además hay un motivo que podría también retrasar los envíos, por ejemplo, por ganancia, mejor dicho, la recaudación y después los envíos por ganancia, que es la eventual judicialización en masa que haya justamente por este impuesto, porque hay algunos abogados, algunos especialistas en lo que es derecho tributario que afirman, entre otros argumentos, que el impuesto a la ganancia se restaura con el voto de solo una de las cámaras y no de dos. ¿Por qué se produjo esto? Ustedes recordarán, diputados aprueba el paquete fiscal, el Senado lo aprueba en general, pero rechaza el capítulo vinculado al impuesto a la ganancia, pero después cuando vuelve a diputados, insiste la Cámara de Origen, justamente que es diputados, y como la mayoría que se requería era mayoría simple, se vuelve a aprobar sin incluir justamente o sin considerar lo que el Senado había tratado de manera particular para el impuesto. Esto genera como una especie de, no es una laguna, pero es una especie de enredo en términos judiciales que podría dar lugar en algún momento a eventuales cautelares y demás que frenen la retención en el recibo de sueldo de un trabajador por el impuesto y que eso retrase justamente la puesta en marcha y por ende la recaudación de este impuesto y naturalmente su distribución posterior para las provincias. Así que por lo tanto los 30.000 millones de pesos, por ejemplo, para el Chaco que se estimaría que lleguen, puede ser que lleguen, pero no bajo un esquema automatizado, no vamos a hacer 30.000 dividido 6, sino que posiblemente sea primero por un goteo relativamente menor y que llegado el caso de que todo se normalice y agarre canales normales, bueno, sobre fin de año se verá un volumen mucho más fuerte seguramente de recepción de fondos. Ahora, Alejandro, desde gobierno justamente decían que la única manera de recaudar plata, dinero, era desde el impuesto de ganancias. ¿Es esto así? ¿Es de la única manera que tienen viable? Bueno, no. Obviamente que el gobierno lo afirmaba desde el punto de vista de cuál es el impuesto que no debería haberse eliminado y que era una gran fuente de recaudación. Y lo dice justamente basándose o defendiendo su postura de no subir otros impuestos. Obviamente que el impuesto a la ganancia es el impuesto más progresivo que existe, porque se supone que quien más gana, más paga. Estaba bastante mal aplicado anteriormente en la Argentina, todavía hay algunos desajustes y todavía hay cosas por corregir en cómo se aplican las escalas y demás, pero sí era un impuesto que con lo que se hizo el año pasado, mucha gente con salarios muy muy buenos y que son los que más ganan no lo estaban pagando. Entonces desde ese punto de vista era lógico y hasta incluso era conveniente volver a instalar el impuesto a la ganancia para sueldos obviamente muy altos, es decir, no la gran mayoría de argentinos tiene un salario promedio mensual de 1.800.000 pesos. Son los que más ganan. Claro. Por ende, los que más ganan deberían tributar un poco más. Después,
podemos pensar en la discusión de que si ese es un buen sueldo o no. En el promedio de la realidad argentina hoy es un sueldo que está muy por encima de la media, es un sueldo que realmente lo tienen muy pocas personas en comparación al resto de la población, y naturalmente es conveniente aplicar sobre ese segmento un impuesto que es muy importante en volumen de recaudación justamente. Claro, así la discusión, ¿no?, eterna del salario no es ganancia, ¿no?, por parte de muchos gremios. Alejandro, te agradecemos muchísimo por estar presente en los estudios, realmente como siempre muy clara la explicación. Muchas gracias a ustedes. Por favor, gracias.